Génesis capítulo 1, versículo 1. Búsquemelo y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. ¿Lo tiene? Leamos todos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, todos en voz alta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias damos en esta hora por tu misericordia. Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida misma, humillamos delante de ti y te suplicamos que perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros descuidos, nuestra negligencia, Señor, en el cuidado de la vida espiritual. Te pedimos que puedas tomar control absoluto de esta hora, que nos hables al corazón, que sacudas el entendimiento de tus hijos, para que podamos todos entender el misterio de tu palabra que es revelado a tus discípulos. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Puede tomar su asiento. Vamos a hablar esta mañana bajo el título El plan de Dios. El plan de Dios. Y le motivo para que tampoco se pierda el culto de la tarde, porque este día vamos a tratar de hablar lo más posible sobre en qué hemos creído, en qué está fundamentada su fe. Sabe que me decía alguien un día de esto: mire, pastor, hoy con estas fiestas varios hermanitos andan botando el testimonio. Le digo yo: no, pues eso siempre es así, ¿verdad? Pero yo tenía en mente la cuestión de los bailes, que ya me dijeron que hasta una diaconisa vieron ahí en el baile anterior, ¿verdad? Pero no, me decía esta persona, algunos hermanos servidores andaban a sus hijos vestidos de indios, ¿verdad? Ya hace poco. Entonces le digo: mire, es triste, es decepcionante, pero es la realidad. Es nuestra idiosincrasia. ¿Verdad? Entonces, ¿y en qué hemos creído? Esa es la pregunta que cada uno debiese hacerse a sí mismo. ¿En qué hemos creído? ¿Cómo es posible que después de estar en la verdad podamos volver a los rudimentos de la mentira? Después de conocer a un Cristo redentor, resucitado, podamos ir a cargar una imagen. Y no quiero ser ofensivo, pero hablo a los cristianos. El que está en su ignorancia, pues sabrá cómo se entiende con Dios. Pero hay personas de su iglesia. La vez pasada yo les contaba de una hermana que se me acercó y me dijo: pastor, a mí me ganó a Cristo mi hermano en sangre. Él es un cristiano, un creyente de más de 30 años. Y cuando él cayó enfermo en lecho de muerte, mandó a llamar al cura para que le hiciera los santos óleos. Los santos óleos. Entonces yo, ¿cómo quedo? Me dijo. Porque si él me guió a los pies de Cristo y en el último momento él se arrepiente de haber creído en Cristo, ¿y yo dónde quedo? Y le digo: hermanita, esa es la bendición de saber que el trato con Dios es personal. Personal. ¿Sabía usted que cuando Cristo venga por su iglesia, van a haber iglesias donde hasta el pastor se va a quedar? ¿Verdad? Yo no me esté viendo así, de veras, pastor, no, yo no sé los demás, ¿verdad? Pero acuérdese que hay pastores que le enseñan a su congregación que para ser salvo hay que ser santo, santo, santo. Ahí tiene un buen ejemplo. Si yo creo que la salvación es por obras, ya me fregué. Como pastor ya me fregué. Y si eso le enseño a mi congregación, pues ahí me llevo una tandalada de personas al error y por lo tanto a la condenación, ¿verdad? Porque la Biblia nos muestra claramente, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sos salvos, dice, no por obras, ¿verdad? Esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, de ese regalo queremos hablar. Ese plan de Dios que nos dio a sus hijos, a los que hemos creído, que comienza desde el inicio. Mire lo que dice ahí, ¿verdad? En el principio. ¿Cuál principio? Porque para nosotros nuestro principio podríamos marcarlo en el nacimiento, ¿verdad? Pero pues obviamente hay generaciones que nos anteceden. Hay muchas personas que probablemente todavía tengan dudas si venimos del mono. Más cuando ve a alguno que otro hermanito, ¿verdad? Que sí, pues tiene un poquito de talla de
del gorila de Tarzán, pero un día estábamos en el seminario teológico y usted se fuera de espaldas, supiera la persona que me dijo a mí, porque es una persona, pues, se supone muy entendida, me dijo, es que mire, pastor, los rasgos y las cuestiones físicas demuestran que la evolución es real. Yo le digo, mire, hermana, ¿y en qué se basa? ¿De qué está hablando? Y me dijo ella, usted ve, por ejemplo, los europeos, son razas más desarrolladas. Ah, tienen 4 brazos, le dije. Tienen 2 cabezas. No, me dijo, son personas más altas, más robustas. Espéreme, le digo, no me confunda los rasgos étnicos. No me confunda el condicionamiento ambiental, si usted quiere, ¿verdad? Porque por ahí hay un chiste que dicen que estaba una persona que le decía, Señor, ¿por qué me hiciste negro, Señor? Y bravo, ¿verdad? Resentido, y le dice el Señor, porque en el África el sol es muy fuerte y tú necesitas una tez fuerte para soportar los rayos del sol. Señor, ¿por qué me hiciste trompudo, Señor? Mira los grandes dientes que tengo, Señor. Y entonces le dice el Señor, es que en el África tú tienes que comer de la cacería y a veces no hay para preparar bien los alimentos y hay que arrancarle la carne a los animales en crudo. Pero yo soy de Intipucá, Señor, yo no soy del África, Señor. ¿Verdad? Entonces, no, pues si hablamos de los rasgos físicos, ¿verdad? Hay una gran diversidad. Y las etnias o las distintas naciones pues tienen como una tendencia predominante para algunos rasgos más que otros. Los orientales, ¿verdad? Los chinitos tienen los ojos rasgados, son un estilo de tez blanca, pero distinta al anglosajón, ¿verdad? Ya el chino a veces es amarillo, ¿me entiende? Nosotros, por muy negrito que mire usted a un salvadoreño, no somos de raza negra. Dios bendiga al general Martínez, ¿verdad? Dicen que él es el que los mandó a sacar a todos, no sé. Entonces, por muy oscurito que lo vean, somos morenitos sabrosos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, bueno, tanto así que los gringos para el latino ya tiene su seudónimo, ¿verdad? Ya, al negro el seudónimo ofensivo es niga, ¿verdad? Cuando le llaman niga, el negro se siente ofendido. Entonces, a nosotros nos dicen brown, café, que no somos ni blancos ni negros. No no, pero es que ese es bien negro. Sí, pero si es latino, ya es otro rasgo. Y esa diversidad de rasgos, por favor, entienda que no tiene absolutamente nada que ver con la evolución, ¿verdad? Porque usted dice, no, es que aquel es alto, rubio, ojos verdes, con los ojos rubios y los dientes rubios, ¿verdad? Y todo rubio. Entonces, ese es más evolucionado. Lo que pasa es que así te gustan. Al que le gustan los chelitos, pues mira un negrito, lo mira fellito. Al que le gustan los negritos, mira un chelo y dice, ay, no, qué insípido eso, como que yuca. ¿Verdad? Entonces, si para gustos los colores, pero no tiene absolutamente nada que ver con la evolución de las especies. Tanto así que cuando usted conoce el relato bíblico, acuérdese que de Cristo a la época de David se contabiliza en un promedio de 2000 años atrás. De Cristo a la época de Abraham se contabiliza un promedio de 4000 años atrás. Y de Cristo para adelante, ¿qué año estamos? 2014. Entonces, en un periodo de 6000 años promedio de lo que data la historia de la humanidad, no ha habido ninguna variante. Y por el contrario, en los aspectos climatológicos y en todo lo relacionado a la naturaleza, claro que han habido cambios radicales, radicalísimos. Entonces, mis amables hermanos, el primer punto que le quiero dejar muy claro es evolución o creación. Si hablamos de un plan de Dios, por favor, entienda de una buena vez que Dios creó los cielos y la tierra. Y eso es lo que dice aquí. Si usted todavía tiene dudas de que si es cierto, hace poco en el diario, creo del jueves salió, o del viernes, que los científicos habían hecho una prueba con láser para ver de recrear el Big Bang. Imagínese usted, si no están locos. El Big Bang, porque hay una teoría de que dice que en el universo estaba
todo vacío y de pronto se calentaron los elementos minerales y hubo una explosión y ¡pum! Aparecimos todos, ¿verdad? Menos mal que son los más estudiados, ¿verdad? Los más entendidos. Entonces, pero claro, así es la sabiduría del hombre. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mire el 2, y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién sabe qué hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Teológicamente hablando. Teológicamente hablando, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 se habla del diluvio. Si usted no lo sabía, ahí está el diluvio. No, pastor, pero Noé aparece en el capítulo 9. Es que no es ese diluvio. ¿Y cuál es? Es el de los demonios que fueron lanzados a la tierra. La Biblia enseña que los primeros seres creados no somos nosotros. Los primeros seres creados son los ángeles, que Dios los tenía en la eternidad con Él, adorándole y exaltándole. Y en los ángeles hay toda una jerarquía, ¿verdad? De ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Entonces, dice la Escritura que de entre esos había uno que era de los más hermosos, Luzbel, el lucero de la mañana, el querubín protector, que se ensoberbeció de tal manera, dice la Escritura, que quiso poner su trono más alto que el del Altísimo. Quiso darle golpe de estado a Dios. ¿Y esto cuándo sucedió? Antes de toda esta creación. Cuando hablamos de la creación, hay una creación y una recreación. La creación es Génesis 1:1, la recreación es del Génesis 1:2 en adelante. Porque póngale un poquito de requesón. Si en el versículo 2 dice que todo estaba desordenado, yo le pregunto algo, ¿y acaso Dios hace las cosas desordenadamente? Entonces, ¿cómo es que estaba todo desordenado? La Biblia dice que todo estaba desordenado y vacío, pero Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden, es un Dios perfecto, es un Dios que nunca hace nada de forma desordenada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Satanás se subleva, engaña a una cantidad de ángeles y pretenden darle golpe de estado a Dios. Entonces ellos son lanzados hacia y confinados hacia el cosmos, hacia la tierra. Y si usted le presta atención, ahí sí los científicos tienen un poquito de buen tino, ¿verdad? De que le atinaron. Ellos sostienen que los dinosaurios, ¿creemos nosotros en los dinosaurios o no creemos en los dinosaurios? Sí, señor. Porque si usted dice que los dinosaurios no existen, ¿cómo caminan los carros y los buses? Con la gasolina. ¿Y de dónde se saca la gasolina? Del petróleo. ¿Y qué es el petróleo? Son los yacimientos fósiles. Entonces los dinosaurios sí existieron. Lo que no existió fue Trucutú. Y usted mira el Trucutú encaramado del gran dinosaurio, ¿verdad? Esos son dos cosas muy distintas. Y si todavía le quiere dar un respaldo bíblico, cuando ya empieza un poquito del relato de las plantas y de los animales, y dice que creó Dios los grandes monstruos marinos, ¿verdad? Entonces, los animales, esos que se les llaman dinosaurios, sí existieron. Porque tenemos pruebas fidedignas, fehacientes, indubitables, no hay duda. Pero el hombre, no, allí no. ¿Y dónde están todos esos fósiles que los científicos han dicho que el neandertal, el cromañón, ellos mismos han comprobado que son fósiles falsos? El mentado cromañón, que era el más cercano, ¿verdad? Hay algunos que parecen cromañón, ¿verdad? Todo empurrado. Entonces, se comprobó que eran huesos de cuche. Y la gran prueba del carbono 14, que era un método científico para constatar la antigüedad de estas cosas, al final resultó que no da datos certeros. Es como que usted vaya a hacerse un examen clínico aquí, ¿verdad? Para ver si tiene infección en las vías urinarias. Tenga cuidado, hay laboratorios donde todos tenemos insuficiencia renal. Por eso busque donde los hermanos. Pues sí, valga el comercial. Pero me acuerdo que antes había un lugar que todo el que llegaba, insuficiencia renal, le salía la creatinina como a 25, y a saber cómo es que el cliente caminaba. Entonces esas pruebas científicas
siempre tienen un margen de error, siempre. Y fue comprobado incluso con el manto de Turín, con el manto sagrado. ¿Se acuerda que los católicos tienen el manto sagrado, que lo encontraron y que tiene dibujado el rostro del Señor? Se le hizo la prueba del carbono 14 y dio dato falso, y después con otras pruebas más recientes resulta que era así como que una chalina del siglo XV, hay un volado así. Entonces no hay datos certeros. ¿Por qué? Porque las cosas son como Dios las estableció. Y en el conocimiento de Dios, iglesia, quiero decirle algo, ¿verdad? Algunos van a decir, hoy el pastor no nos predicó, nos dio clase, más o menos. Pero es importante, me preocupa a mí, cuando los hermanos disfrazan a los hijos de muñequitos de indios y los llevan. Me preocupa mucho a mí, cuando los hermanos, aquí hemos tenido servidoras que se endamaron porque no se casaron, ¿verdad? Solo se amancillaron con un inconverso, y ahí salen las fotos donde están bautizando a la criatura. Entonces, claro, yo se lo digo así en términos generales, porque el trato, pues Dios sabrá cómo lleva a cada uno, y por eso estamos como estamos, porque acuérdese que el éxito y la vida victoriosa en Cristo es por medio de la fe, ¿verdad? Y si no sabemos ni en qué hemos basado nuestra fe, pues entonces con justa razón estamos como estamos. Entonces viene Dios, lanza, confina a los demonios a la tierra, y en esa caída dicen los científicos que hubo una lluvia de meteoritos que generó una hecatombe mundial. Aquí no sé si usted vio, hace poco hubo en las redes sociales que había caído, no sé si un satélite, no sé qué volado hubo hace poco, que en ciertos lugares se dejó ver un destello de luz. Dios es tan precioso que no permite que caiga sobre la tierra un montón de tetuntes que andan revirando en el espacio. Eso no crea que es nuevo. Si en el espacio existen un montón de cosas que nosotros, hermanos, con que usted va a ver al hermano medio llega allá por los Yunais, y cuando ve los edificios, no, hombre, eso no es nada. Pues sí, porque mire, hermano, hay quienes no tienen ni un mes de haberse ido. Digo, aló, sí, o sea, sí, ya llegamos, sí, decirle a Juan que le va a mandar, ¿verdad? El money para la troca, ¿verdad? Y tal vez en la vacación pueda llegar. Ya ni pueden hablar ni español usted, ni inglés tampoco, ¿verdad? Y somos güeyos, hermano. Entonces, no, hombre, mire, cuando usted se mete con Dios a tratar de entender lo que Dios es, no, no es nada. Hay unas cosas, de hace poco creo que Nat Geo o el Discovery estaba sacando un programa del espacio. Bueno, se duerme uno, pues no entiende todo por lado. Que los hoyos negros y que no sé qué. No entiende. Al final usted mejor lo cambia, ¿verdad? Mejor ponga la Betty la Fea, la Chimultru, la Tencha, ¿verdad? Yo por lado los entendemos, pero otras cosas no tanto. Entonces, Satanás es confinado. Cae esa lluvia de meteoritos que dicen los científicos y destruyen todo. Cuando un terremoto, se dice que cuando un terremoto alcanza grado 10, como lo ha habido en Chile, ya está a punto de generar un volteo de la capa tectónica. Póngale pluma a eso. La Tierra no es un solo totoposte, no es una sola pelota, sino que son capas de tierra. Y aquí nosotros tenemos que la Coco y la Caribe, dicen que llaman donde nosotros estamos parados. Entonces, cuando hay un terremoto, y como no se me le olvide que esos ángeles, ¿dónde están? En el centro de la tierra, en algunas bóvedas, encarcelados. Satanás no está, algunos de ellos, porque dice la Biblia en el Apocalipsis que hasta en la tribulación van a ser liberados los más bravos. No, hombre, ahorita todavía falta. Y hay unos que están atados en lo que la Escritura de verdad le llama el Abadón. Cuando usted habla del infierno, hay varios vocablos que tienen que ver con relación con el infierno: el Hades, el Seol, el Gehenna y el Abadón. El Abadón es la cárcel de los ángeles, de los demonios desterrados. El Gehenna es el lago final de fuego y azufre, donde va a ser lanzado a la muerte Satanás y todo el que no quiso nada con Dios. Y el Hades o el Seol, ¿verdad?, es un lugar de tormento donde están las almas esperando el juicio final.
pero ya están condenados. El juicio, acuérdense que el juicio del gran trono blanco va a ser solamente para aclarar pruebas, para que no quede ninguna duda de cuántas veces lo invitaron a recibir a Cristo y no quiso. Pero yo ayudé a los pobres. Así, ahí salen los políticos en la foto también. Viejo, yo creo que tienen su compartimento bien guardado allá en el Abadón, porque esa es la que está preparada para los demonios. Entonces, ¿verdad? Dices, ¿cuándo sucede eso? Cuando ellos son lanzados a la tierra y se destruye todo y se dan vuelta las capas tectónicas. Imagínense un terremoto, hermano. Usted ha visto en las películas que se abre. Entonces, cuando esas aperturas se dan, como acuérdese que abajo hay como laja sobre laja, puede suceder que caiga y se dé vuelta. Entonces lo que está arriba queda abajo. Y eso es lo que sucede en la hecatombe de la caída de los ángeles. Y ahí es donde ahora usted entiende, dice, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla sobre la faz del abismo. Pauchi, hermano, eso debió haber sido un panorama terrible. Yo una vez escuché a un predicador farsante, mentiroso, pero como no sabemos quién es peor, si el mentiroso o los dundos que le creen, ¿verdad? Decía él que él era tan santo, que él tenía una unción tan grande, que él había sido traspuesto al día de la crucifixión. Y él había visto al Señor crucificado. Yo creo fielmente en mi corazón. Primero, no sucede. ¿Por qué? Porque Dios no juega con las leyes que Él ha establecido. Y esto no es como lo quiere presentar el Stephen Hopkins, que verdad que es uno de los grandes, ya lo habrá visto usted, físicos, astrales, ese tipo es una persona, ¿verdad?, de otro mundo, es un paralítico, un parapléjico, es un señor que está en una silla de ruedas. Él es considerado uno de los principales ateos del mundo. Si ustedes vinieron a la película, ahí sale el maestro que humilla al joven cristiano, tiene como parámetro, tiene como su principal expositora al Stephen Hopkins, que habla de las dimensiones paralelas. No, pues yo creo, hay dimensiones paralelas y paralelos también, ¿verdad? Porque para los creyentes solo hay una cosa que se llama la voluntad de Dios, hermano, ¿verdad? Pero de ahí usted quiere hablar que las dimensiones y el viaje al pasado y el viaje al futuro, ¿verdad? Entonces, no, pues sí, son universos paralelos. Son universos paralelos, definitivamente, ¿verdad? Sucede que después de todo esto usted conoce la creación. Y dice, y empieza todo el relato. Y Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y crea el sol y crea la luna y crea las plantas y crea todo eso. Y entonces viene el trato de Dios con el hombre, el plan de Dios. El plan de Dios, que no es el mismo desde el principio. Dios le dio al hombre, le ha dado una cantidad de oportunidades. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades, hermano? Entonces, en el conocimiento de Dios existe algo que se llaman los pactos y las dispensaciones. A lo largo de la historia, nosotros lo que hoy conocemos de Dios, hermano, no es lo que se conoció desde el principio. En el estudio de Dios existe algo que se llama revelación progresiva. ¿Y eso qué es? Lo que Dios nos va permitiendo conocer de Él. Y nosotros conocemos de Dios lo que Él nos ha revelado. Satanás, ¿cuántos saben que Satanás se puede la Biblia mejor que usted? Si usted no lo sabía, sépalo. Y lo comprobamos con Mateo capítulo 4, cuando dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Y el Satanás le empieza a tirar una retahila de versículos bíblicos. Escrito está, le decía. Pero claro, venía el diablo y le hacía una errónea interpretación. Venía y le decía, transforma las piedras en pan, ¿verdad? Lánzate del pináculo del templo, porque escrito está. Y entonces venía el Señor y le contestaba. ¿Con qué le contestaba? El pastor me ha dicho tal cosa. Acá no le decía eso. No, el Señor le contestaba con la palabra. Porque usted quiere ser un cristiano de poder, tanto para alcanzar sus metas como para poder doblegar sus debilidades y tentaciones,
tiene que ser un conocedor de la palabra, al menos en las promesas de las que usted se ha agarrado. Por eso es que siempre le decimos, subraye, marque. Esa Biblia de promesas es una Biblia hermosa. ¿Por qué? Porque le ayuda a que cuando usted abre la Biblia usted ve promesas, lo que Dios le ha prometido. Entonces cuando viene la dificultad, cuando viene la tentación, cuando viene los momentos donde su fe titubea, entonces usted va a poder soportar solamente si tiene promesas de las que se ha agarrado. La hermana Estematea, que vino hace poco, esa señora argentina, ella dio una palabra tremendísima, ¿verdad? Algo que en la fe así es esto, palabras que usted ya las ha escuchado, ya las ha oído, pero cuando es un toque de Dios y nos abre el entendimiento, entonces se manifiesta lo que Satanás ni ninguna religión tienen, revelación de Dios. Y esta señora dijo que donde hay promesa hay milagros. Si usted encuentra una promesa, ¿quién la prometió? Dios. ¿Se va a cumplir? Tenga la plena seguridad que se va a cumplir, porque la promesa es el vehículo donde viene el milagro a nuestras vidas, hermano, porque fiel es Dios en cumplir lo que promete. Entonces, el diablo no tiene esto. Yo les hacía a los hermanos el comentario, se han fijado, no sé si fue el viernes o el miércoles, se han fijado que a nosotros las religiones nos copian las alabanzas. Se han fijado que nos copian todas las alabanzas. Y a mí usted me pregunta quiénes son los principales cantantes de X o Y religión, yo no sé. Con que de por sí me cuesta dejar a Tito el Bambino, a los hermanos Rosario. Entonces conozco los cristianos. ¿Por qué? Porque es alabanza que ministra. Ministra, hay un toque de Dios. Porque Dios tiene dones. Y esos ministros de alabanza tienen la unción de Dios para poder ministrar al pueblo de Dios. Y es lo que yo siempre trato de transmitirles a los jóvenes, a los músicos. El privilegio de pararse al frente y poder ministrar al pueblo. Poderles decir, hermano, adoremos al Rey. Cante conmigo al Altísimo. No, hombre, hermano, es un privilegio. Y cuando usted dispone el corazón, entonces usted adora en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores ¿cómo? En espíritu y en verdad. Quizás usted cante como la chimoltrufia, pero cuando adora de corazón, a Dios su adoración llega, hermano, con olor fragante. Hay a quienes les vale un sorbete la opinión de Dios, a mí no. Y yo sé que a usted tampoco, por eso está aquí. Que lo que hacemos, que lo que hablamos, que lo que decimos lleve al menos una segunda pensada. ¿Agradará esto a Dios? Y es una lucha constante, ¿verdad? No somos perfectos, a veces caemos y por eso dice la Biblia que el justo cae 7 veces, pero ¿qué hace? Se levanta 7 veces. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios, hay un pacto de Dios. Él ha venido buscando la manera de poderse entender y puso al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén, y el primero de los pactos que hizo Dios con la humanidad fue el pacto edénico. Vaya conmigo, Génesis 1:28. Versículo 28, ahí estamos en el 1, solo pases el 28. Pacto edénico. El pacto del Edén. Génesis 1:28, ¿lo tiene? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el pacto edénico. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y lo único que le pidió, porque un pacto es un contrato, y un contrato genera obligaciones. Usted va a vender una casa, usted se reúne con el comprador ante el notario y entonces elaboran el contrato de compraventa. Y en este acto, dice el notario, ¿verdad? Fulano de tal entrega un inmueble de su propiedad de las características tales, y empieza toda la descripción técnica. Y le transfiere, ¿verdad? Porque la transferencia, la tradición de dominio, que es el modo de adquirir legalmente para poder trasladar la propiedad de una cosa a manos de otra o a potestad de otra. Entonces la obligación del vendedor es tradir el inmueble, pasarle el dominio, la propiedad al comprador. ¿Y cuál es la obligación del comprador? Pagarlo.
¿verdad? Y en este acto recibe a su entera satisfacción la cantidad de tantos miles de dólares, ¿verdad? Y entonces ya usted ve, celebra el contrato de compraventa y se concretizan las obligaciones. Entonces un contrato genera obligaciones. Y ahí es donde todos tenemos problemas. Todos hacemos tratos con Dios y queremos que Dios se obligue a bendecirnos y nosotros no queremos comprometernos a nada con Dios. Queremos seguir viviendo una vida desordenada, queremos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes. Claro, la carne lo busca. La Biblia dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a pelear toda la vida con el peor de nuestros enemigos. ¿Sabe quién es el peor de sus enemigos? Satanás, no. El peor de sus enemigos es usted mismo. Es usted mismo. Porque Satanás no puede entrar a su cuerpo y manipularlo y hacerlo caminar para donde usted no quiere ir. No, solo va a venir a darle una terapia. Solo va a venir a preparar el ambiente, el entorno, para que el hermanito, él solito buscamos nosotros las cosas malas. ¿Verdad? Muchos decimos patas pa'l monte, porque es solo lo malo. Este niño, ¿cuántos se les ha sucedido que cuando los hijos están pequeños, dice que de mis 3 hijos, el más travieso es el último? Ese mono no puede ver nada mal puesto pero en un segundo lo pescan. Le ha dado vuelta a la sopa en la mesa, los otros no. Los otros eran bien quietos. Cada temperamento, comportamiento es distinto. Entonces así somos. Y cuando los niños son así, usted tiene que tener un doble, triple cuidado, porque al rato lo va a oír el grito que por allá se descalabró y quebró una pata. ¿Verdad? Entonces, solo lo malo busca. Solo lo malo busca. Claro, esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana no busca lo bueno. Ahí es donde entra la carta a los Romanos. Dice, no hay ni uno bueno. Dice, no hay ni uno que busque a Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque un día topamos en la vida, pues. Ya sea por un vicio, ya sea por una cárcel, ya sea por un accidente, ya sea por soledad, ya sea por lo que fuese. Un día donde tuvimos que levantar la mirada y reconocer que Dios es soberano, que Él es el único capaz de llevarnos a una vida en victoria. Entonces, los pactos son importantes, cumplir con las obligaciones son importantes. Dios le dejó la obligación a Adán y a Eva solamente de no comer del fruto del árbol del bien y del mal que estaban en el centro del huerto del Edén. ¿Cumplieron ellos sus obligaciones? No. Y viene Dios, ¿y qué hizo? Pudiendo, fíjese bien, pudiendo hacer lo mismo que hizo con los ángeles, desterrarlos. Sí, los sacó del Edén, claro, ¿cómo te va a bendecir Dios en desobediencia, en rebeldía? Pero en el momento mismo que los expulsa del Edén, en ese mismo momento les da Génesis 3:15. Hermanito precioso, si usted es un hijo de Dios, si usted es un verdadero creyente, Génesis 3:15 es un versículo que tiene que estar grabado en su mente y en su corazón. Vaya conmigo, léalo por favor. Génesis 3:15. Dice la palabra de Dios. Lea conmigo. ¿Lo tiene? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se conoce teológicamente como la promesa mesiánica. Le está hablando a la serpiente y le dice que va a haber enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ah, sí, a mí nunca me han gustado las culebras. No, es que no se me le olvide por favor quién era la serpiente. Estamos hablando de los hijos del diablo y estamos hablando de los hijos de Dios. Dios siempre buscó un pueblo. Y más adelante vemos nosotros cuando Dios llama a Abraham, que es otro de los pactos, el pacto abrahámico, y en el que le dice que va a hacer de él una gran nación. Porque Dios buscaba un pueblo que fuese real sacerdocio. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote es el que intercede, es el que expía los pecados del pueblo. Entonces por eso es que Dios buscaba un pueblo de sacerdotes que proclamaran la bondad de Dios a las naciones paganas. Entonces esa promesa de que Dios iba a mandar al Mesías Redentor es dada desde el mismo momento de la caída. Así es Dios. Cuando nosotros fallamos, la gracia de Dios está presta a la orden tuya para poder volver, para arrepentirnos, para volver a retomar la lucha.
Ay, es que yo mejor ya no voy a la iglesia. Es que yo mejor tal cosa, porque desde que ayer nos encontrábamos a una familia, estábamos cenando, y pasó una hermana que se congregaban aquí con toda la familia. Y la señora nos saludó, ¿verdad? Y ¿qué tal? Mucho gusto. Les esperamos, no lo normal. Entonces después nos quedamos comentando, bueno, y ellos, ¿de dónde llegaban? De tal parte. ¿Y qué habrá pasado? ¿Y qué habrá pasado? Y se rumora por ahí que uno de los líderes de la iglesia se andaba cuenteando a una de las hijas de los señores. ¿Será cierto? ¿Será mentira? No lo sé. No me interesa averiguarlo, pero tampoco me sorprende. Lastimosamente así sucede. ¿Somos real sacerdocio? No, hombre, no me friegue. Me contan de otro caso, punto y aparte. No es de aquí, no es de aquí, no vaya a estar pensando mal. Que una hermanita que se congrega hoy con nosotros, ella era de la religión anterior. Y fue a hablar con su líder. Y le preguntaba las cosas que siempre nos preguntamos todos, ¿verdad? Y que por qué la confesión, y que por qué las penitencias, y que dónde se fundamentan los santos. Y entonces le dijo el señor, vea, vos te vas a hacer evangélica, ¿verdad? La verdad que mejor ponete claro y vamos a dar una vuelta, le dijo. Como te vas a ir, mejor date algo, le dijo, antes de que te vayas. Es claro, esos somos los hombres. Dios quería sacerdotes. Todos cuando oímos la palabra sacerdote, automáticamente lo vinculamos con la religión tradicional. No, el sacerdote en el Antiguo Testamento era el que realizaba todo el sacrificio de la expiación de los pecados del pueblo. Y su origen no es católico, es judío. Entonces el pueblo llevaba la ofrenda, que era un animal, un cordero de 1 año, que tenía que ser el mejor de la producción del ganado del hermano, y la llevaba para que sacrificaran ese animal y se realizara la expiación de los pecados, que tenía el efecto de cubrir los pecados hasta que viniese el Cordero perfecto. ¿Quién es? Jesús. Entonces, aquí ya nosotros encontramos otro trato. Después de Adán, ¿qué fue? El pacto adámico, edénico, perdón, el pacto adámico. Viene Dios y le dice a la mujer que va a parir los hijos con dolor, le dice a la mujer que va a ser esclava de su marido, y viene toda la consecuencia de la desobediencia. Le dice al hombre que va a tener que trabajar, que la tierra le va a producir cardos y espinos, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por haber roto el pacto. Y entonces ahora ya es un pacto, antes era edénico, hoy es adámico. Vaya Adán, vení, hoy me voy a entender con vos. Hoy me voy a entender con vos. Y Adán, de entrada, la volvió a regar. ¿Por qué? No supo criar a sus hijos. Lo primero que sucede en la casa de Adán, que el hermano, uno de los hijos, le mata al hermano. Caín y Abel. Y se da otro relato, hasta que llega, dice la Escritura, que la maldad de los hombres se proliferó de tal manera que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Aquí viene otro cuestionamiento. ¿Cuántos nos arrepentimos de nuestros errores? ¿Me arrepiento yo de lo que hice bien? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me arrepiento yo? De lo que hice mal. Y si Dios se arrepintió, entonces ¿es que acaso Dios se equivoca? ¿Es que acaso Dios hace cosas mal hechas? Porque acuérdese que una de las cosas, uno de los atributos o características de Dios es que Él es perfecto. Él es sin error. Entonces, ¿qué significan esas palabras? Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. La interpretación bíblica es que Dios cambió su forma de tratar. De eso estamos hablando esta mañana. ¿Cómo quieres que te trate Dios, amado? Con Adán fue una historia. Después Dios se arrepintió de haber hecho a la humanidad, de ver que toda la humanidad se había contaminado. Y entonces viene el diluvio que sí conocemos todo, donde Dios acabó con toda la gente. Y viene en la película de Noé, la nueva. Ahí esa no tiene nada de bíblico. Esa está más trasteada y tergiversada que la Biblia de los testigos de Jehová.
Y no me disculpo por decir esto porque es cierto, porque esa no es Biblia, es una manipulación donde le han cambiado letras, palabras, todo. Entonces, viene en esa película, mencionan un detalle. Y resulta que uno de los hijos embaraza a la muchacha. Y entonces ya hay pecado, porque es fornicación. Y entonces nace la criatura y el Noé quiere matar al nieto. Estoy hablando de la película, de esta que han sacado hace poco. Y quiere matar a la criatura porque acuérdese que Dios había mandado al diluvio para acabar con todo el pecado, ¿verdad? Y había dejado a Noé y a la familia porque se suponía que eran temerosos de Dios. Y viene el hombre y embaraza a la muchacha que según la Biblia dice que se habían entrado los hijos y sus esposas. Pero según la película no. El muchacho se mete con una doméstica. Y entonces nace la criatura y viene el Noé y la quiere matar y todos se voltean contra Noé, ¿verdad? Porque qué bárbaro. ¿Cómo es posible que quiera matar a la criaturita? Y entonces al final cuando ya lo tiene, el Noé le vence el amor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con todos los suegros? Hay suegros que dicen, si esta bicha sale embarazada, mejor que me pegue un balazo porque yo no voy a soportar esa vergüenza. Y se enojan a veces, ¿verdad? Cuando sale la otra con su domingo 7. Y son capaces hasta de echarle todo. Ya cuando le llevan el muñequito, le ablandan todo al viejo. Entonces ahí sale, así es Noé. Y no lo mata. Y entonces se va y dan a entender que por haber dejado la raíz del pecado, se volvió a arruinar todo. No, es que no es eso. Es que todo iba a ser restaurado cuando viniese el Cordero Perfecto. Todos los demás eran modos que Dios le iba buscando al hombre para no malmatarlo. Porque si Dios nos viniera esta mañana a revisarnos el corazón, ay hermano, no se le olvide que nadie inmundo puede entrar en la presencia de Dios. Y entonces por eso Dios mandó a Jesucristo, que no es religión, que no es vestir a sus hijos de indio o de cualquier otra cosa. Es la convicción personal de haber recibido aquel Jesús que vino en forma de hombre, que se entregó por nuestros pecados, que lo crucificaron de la forma más injusta y más cruel, pero que al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó de entre los muertos. Y dice la Biblia que ascendió y está a la diestra del Padre y mandó a nosotros el Santo Consolador, el Espíritu de Dios, que es ahora el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y quiero decirle algo, nosotros no estamos en el propio nuevo pacto. Nosotros estamos en lo que se conoce como la gracia, porque a nosotros nos regalaron la vida eterna. ¡Ay, qué chivo! Es barata. No. Uy, cuidado. Espéreme, por favor, entienda. A nosotros nos la regalaron porque el precio lo pagó Jesús. Y el precio que pagó el Señor fue carísimo. Tuvo que entregar su preciosa vida en precio de nuestro rescate. De manera, dice Pablo, que ya no sois vuestros, sino que ahora sois de Dios. Y ya no vivo yo, dice, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne. ¿Y eso qué es? Todas sus necesidades, dificultades, tentaciones. Todo lo que yo vivo en la carne, si verdaderamente he valorado ese nuevo pacto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros vivimos porque Cristo vive. Y tenemos que tener una convicción firme de quién es Jesús en su vida y qué es lo que Él quiere de usted. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Ahí usted va a ver a todos sus seres queridos que murieron en el Señor. Hace poco murió una persona que yo nunca le conocí, sino que oía los comentarios de los conocidos. Oh, ese hombre duro, oh, ese hombre reacio, ese hombre sacaba correteado cuando le querían hablar del evangelio. Y entonces
uno de los de la familia pues viene acá a la iglesia, y cuando me dijeron, mire, murió esta persona, le digo, bueno, vamos, yo voy, ¿verdad? Pero no así como cuando es alguien de la iglesia que llevamos a la base y todo, nosotros vamos a acompañar al familiar, pero allá detrás de un palito no vaya a ser que nos agarren a balazos, pues, porque uno nunca sabe. Y ya cuando íbamos me dice uno de los hermanos, mire, me dice, qué gozo tengo, dicen que ese señor tal y tal fecha, tal y tal persona lo ganó a Cristo. Qué bendición. Y todo lo demás, no, todo lo demás déjelo. A usted y a mí lo que nos interesa, primeramente, saber si usted está inscrito en el libro de la vida. Y segundo, entender que hay que ir a trabajar, que hay que atender los problemas del hogar, pero su principal afán, su propósito sobre la faz de esta tierra, es que usted pueda ser un portavoz de las buenas nuevas de salvación. Por favor, hermanito, no se arriesgue a terminar el año amargado, emproblemado. Gócese de saber que si Dios es con usted, no hay quien contra usted. Démele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor. Te pedimos hoy por el que no te conoce. Y si habrá alguien acá que aún no haya tenido ese encuentro personal con el Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal. Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.